Vamos. Hola, buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Javier Orcada Veloc y hoy tengo el gusto de entrevistar al compañero y colega Alberto Colorado, que es coordinador de la Coalición de TV en las Américas y que a horas de conmemorarse el Día Internacional de la Tuberculosis y también atravesando esta crisis de la pandemia de COVID-19, creemos oportuno que vamos a conversar varias cosas interesantes con él el día de hoy. Eh, Primero que nada, Alberto, quisiera centrarme en lo que empieza mañana, que es lo que sucede mañana, que es la conmemoración del Día Internacional. Pensando en América Latina y el Caribe, que es de alguna manera tu especialidad o tu trabajo, tu área de militancia, de activismo, ¿cómo estamos Ujú. en el tema de tuberculosis? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes desde la reunión de alto nivel? Yo sé que es para una monografía, pero como para que nos des una semblanza para el Día Internacional. Sí, muchas gracias. Como cada año, como que el mundo se le recuerda que la tuberculosis existe, a pesar que ha estado aquí por muchos años en las Américas. Necesitamos un día para recordarles y decirle a la gente que la tuberculosis es un problema de salud mundial, es una pandemia que mata mucho más personas que cualquier otra en el mundo. Entonces, estos días son, y este día principalmente es importante, aunque hemos también querido expanderlo para todo el mes de marzo. Sin embargo, obviamente, por muchas razones, digamos más bien de las políticas de los gobiernos y programas nacionales de tuberculosis, se le pone atención a este día y es cuando tradicionalmente en el mundo pre-COVID-19, es cuando todo se ponía en alerta para decirle al mundo que la tuberculosis estaba presente en las Américas. Tenemos todavía una buena cantidad de casos, casi 280,000 casos que son registrados cada año para toda la región, y de ellos un 25,000 más o menos personas fallecen a causa de la enfermedad. Más tarde platicaremos eso en perspectiva con el nuevo vecino en las Américas, el COVID-19. Pero bueno, este año es un año especial porque se va prácticamente a hacer toda la conmemoración vía virtual. Entonces, el mundo ha cambiado en esta temporada, así es que es un placer aquí hablar contigo para toda nuestra gente y decirle que, bueno, la tuberculosis está presente y no porque otra enfermedad va a llegar, se va a acabar. Entonces tenemos los números, que esos números también tomémoslos entre comillas, porque todavía en las Américas no se tienen la infraestructura, los recursos, el personal, la voluntad política para hacer dentro de lo que es el continuum de la tuberculosis, desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la protección social y la cura, entre comillas, y sobre todo las secuelas que deja la tuberculosis. Entonces, todavía falta mucho por hacer, tanto tener un buen sistema de todo ese continuum, tener los datos que nos digan realmente cuál es la problemática y en quién está esta problemática más presente. En tuberculosis, así como en VIH, tenemos poblaciones que son altamente en estado de vulnerabilidad, que los expone a tener la infección y la tuberculosis en este caso. Entonces, tomando en perspectiva, pues sí, existe casi más de los 285,000, 290,000, digamos, casos, más 25,000 muertes. Podemos esperar que tenemos más problemas de tuberculosis en nuestra región cuando todavía basamos los diagnósticos en lo
que tradicionalmente se ha hecho por muchos años, que es la vaciloscopía. Poco a poco han entrado los nuevos diagnósticos, pero aún estamos muy atrás para tener realmente un buen diagnóstico, buenos medicamentos apropiados y un buen cuidado para nuestra gente y la voluntad política, que es, nosotros vemos desde la Coalición TV de las Américas la situación que suceda sobre todo a nuestras poblaciones afectadas. Más o menos es una perspectiva que tenemos. Sí, gracias por eso. Ahora, una de las cosas que siempre nos preguntamos, y lo hemos conversado mucho contigo en otras oportunidades, es que la tuberculosis no es un problema que esté en el tope de las agendas, por ejemplo, de la comunidad de los donantes. Y cuando digo los donantes, no digo solo los donantes internacionales, que por ejemplo contribuyen en el Fondo Mundial para la tuberculosis y la malaria, aun cuando el pedazo de la torta para la tuberculosis sea quizás el más pequeño, sino digo la contribución doméstica, ¿no? El dinero que ponen nuestros gobiernos en las respuestas a las enfermedades. Vemos ahora, y no es por comparar, porque las comparaciones son injustas y odiosas, pero vemos que en torno al COVID-19 aparece un montón de dinero en los presupuestos nacionales de la mayoría de nuestros países, por suerte, y esperemos que eso tenga un impacto epidemiológico considerable, pero hace cientos de años que la tuberculosis está diezmando, sobre todo la gente más vulnerable y más pobre. ¿Coincidís un poco con esta visión y qué paralelismo se podría, para ir entrándole al COVID, trazar con la tuberculosis? Sí, bueno, qué bueno que mencionas esto, porque una de nuestra abogacía de parte de la coalición TV de las Américas ha sido precisamente por qué existe una baja de voluntad política y sobre todo una buena política presupuestaria para solventar la problemática y fortalecer los laboratorios, las clínicas, todo lo que es el sistema oficial de atención, más nuestras comunidades que son afectadas, pero en general las comunidades que sirven de colchón, que son las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas afectadas por la tuberculosis. Ha habido una gran falta de una política presupuestaria para integral para tener en la cuestión de la asistencia a la tuberculosis y la respuesta a la tuberculosis. TB todavía es considerada una problemática biomédica, por lo ende lo dejan solamente a la problemática de salud, cuando sabemos que la tuberculosis es un fenómeno multidimensional, que como decimos, no hay que dejarlo en manos de los médicos. Entonces, la respuesta tiene que ser integral y muy fuerte. Tenemos aproximaciones, por ejemplo, el Frente Parlamentario de las Américas, que viene del Frente Parlamentario Mundial, que está haciendo su parte tratando de que entre la tuberculosis en la agenda política. Nosotros trabajamos muy de cerca con ellos con nosotros. Y en cada país la Coalición de las Américas tiene puntos focales, que una de las cosas es ver precisamente que se atiendan a las poblaciones más vulnerables, partiendo en la visión de los derechos humanos, la justicia social, y atendiendo a aquellos que tradicionalmente son olvidados, ignorados o que no son atendidos por parte de los gobiernos. El acceso a la salud todavía es muy limitada en nuestra población. Entonces, ante este panorama que tradicionalmente se ve de forma muy vertical en vez de horizontal, en vez de que nos unamos, se crean los feudos y ahorita estamos viendo cómo es que todos los países se están cerrando. En tuberculosis no se ha cerrado así, pero también no se tiene una buena respuesta transnacional en todas las Américas donde podamos dar atención, por ejemplo, en la continuidad del tratamiento en las poblaciones migrantes, en el tratamiento efectivo hacia las poblaciones indígenas, a las personas que padecen alguna otra enfermedad asociada, como VIH o diabetes, por ejemplo. Son políticas que se tienen esfuerzos muy limitados, muy locales, pero que no se tiene una política completamente integral a lo largo de la frontera.
de las fronteras y de todo la región. Entonces, lo que estamos aquí viendo es de que si bien Canadá y Estados Unidos son los grandes aportadores de fondos, poco se baja a Latinoamérica y los países quedaron muy mal acostumbrados y ahora todo le ponen la falta al Fondo Mundial, cuando es una responsabilidad de los países otorgar los servicios para sus propios ciudadanos. No se está haciendo un favor llegando el dinero extranjero, sino que los propios países tienen que buscarlo. Sin embargo, no lo han hecho. Entonces, esos fondos tendrían que ser también aplicados en Latinoamérica, pero los pre-COVID-19, los objetivos y las metas internacionales eran aquellos donde existe una mayor carga de tuberculosis, India, Asia, Sudáfrica, algunos otros países de África. Entonces, ¿qué está pasando ahora con la movilidad? Y lo estamos viendo ahora con el virus, con la movilidad internacional, con la expansión de la movilidad de las poblaciones. Estamos viendo que en la región de las Américas, por ejemplo, todo ese proceso de migración, empezando por la diáspora venezolana, moviéndose por todas las Américas y en algunas zonas en especiales, la caravana migrante que está cruzando todos los países, que no es los migrantes quien tienen la problemática, sino también los migrantes están siendo expuestos por estar cruzando en zonas que fueron desatendidas y zonas de alta endemia en nuestras regiones. Entonces ahí hay dobles cruces de posibles infecciones. Ahora, los objetivos que se tienen las organizaciones internacionales hacia otros países, la migración transcontinental hacia las Américas ha sido muy grande en los últimos 10 años. Estamos teniendo ya poblaciones africanas, poblaciones de Asia, que están llegando a las Américas, y eso ya nos pone a Latinoamérica como en otra perspectiva, que los grandes financiadores tienen que atenderlo, los países tienen que atenderlo y los países unidos en las Américas tienen que atenderlo. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado ahorita? COVID, llega el vecino nuevo, el new kid in the block, que llega de Europa y pensamos que era bueno, pero viene más bully que nada. Y entonces de pronto nos empieza a encontrar que tenemos esqueletos en el closet, que tenemos todo un tiradero a veces en nuestras casas, que se tiene que el mundo rediseñar y reacondicionar para darle una respuesta. Entonces nosotros que trabajamos en TV, que trabajamos en VIH, estamos viendo que sí se puede, que el mundo sí puede organizarse, que sobre todo los gobiernos pueden organizarse para hacer una respuesta más rápida, más inmediata y más completa. Desafortunadamente, en ese momento es muy fraccionado, los feudos se han unido y obviamente los que tengan más van a responder más y los que tengan menos van a responder menos. Entonces estamos viendo ahorita un colapso de los dos, de bacteria y del virus. Y cuando te estaba escuchando, Alberto, pensaba también que hay mucha metáfora, mucha cosa que se podría trasladar a lo que estamos viendo con el COVID, ¿no? En el sentido de que dijiste una palabra muy sabia, no se deje esto solo a los médicos, por ejemplo, con la medicalización de la respuesta a la tuberculosis, la malaria, el ébola y otras tantas cuestiones. A veces me parece que lo que vemos en la comunicación sobre COVID y algunas decisiones que se toman están centradas en los gabinetes de expertos. Y esta concepción de que la salud pública sucede como en el vacío, ¿no? Como que el COVID se instala en entes y no en personas que tienen comportamientos, que migran, que se trasladan, que forman parte de un vivir y un ser mucho más fluido. Y que muchas veces esos expertos que se sientan alrededor de la mesa saben muchísimo de microbiología y virología, pero han estado muchos años en el hospital, esperando que la persona con síntomas de tuberculosis, por ejemplo, ya con una tuberculosis activa, se acerque a ser diagnosticada. Entonces me parece que el COVID nos viene un poco a cachetear en la cara para decir hay que salir del hospital, con todo respeto y admiración para la corporación médica, que
está poniendo el pecho a las balas en este momento, pero me parece Exacto. que la salud pública siempre ha sido y debe ser extramuros, ¿no? Para no robarte mucho más tiempo, quería preguntarte específicamente cuáles serían las medidas que desde el sector que trabaja tuberculosis están recomendando a las personas con o que han tenido una tuberculosis, afectadas por tuberculosis y la relación con este nuevo virus, con el COVID-19. ¿Qué cosas tenemos que tener en mente si sabemos que nosotros o alguien que conocemos ha cursado tuberculosis? Y hablando de una sintomatología respiratoria, me imagino que debe haber algunas cuestiones en particular que nos quieras compartir. Definitivo, y como te había comentado, el teléfono está loco precisamente con preguntas de nuestra comunidad, sobre todo afectada. Creo que el mundo ahorita también puede aprender mucho de la estrategia de tuberculosis, que desde el control de infecciones, la búsqueda de casos, la búsqueda de contactos y algunas de las medidas que siempre se hablan para prevenir la infección por Mycobacterium tuberculosis. Si te fijas, las mismas formas de cómo es una aflicción pulmonar también. Entonces se presenta bajo las mismas casi características, nada más el virus se aloca en algunas de los fomites que son los que pueden transmitirlo. Pero en el caso de la tuberculosis, que es respiratoria, nuestras personas que están siendo afectadas tienen que, obviamente, seguir la política del distanciamiento corporal, que no significa separarse o aislarse completamente. Estamos viendo el impacto en la psique, en la psicología de las comunidades por el miedo, la incertidumbre, el pánico que está creando, estamos viendo que eso va a tener una mayor repercusión, aún si se va pronto el virus. La repercusión psicológica, las secuelas y la parte económica y política va a ser mucho más grande que lo que estamos esperando. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Todas las personas tienen sobre todo las más afectadas, lo que recomendamos que sigan, que traten de mantenerse alejados de una posible infección. Se está promoviendo que tengan algunos una vacuna, el neumococo, y tratar de mantener una relación más directa y con su personal de salud y tratar de informarse no tanto con los memes o las fake news que están pasando, sino tratar de ver con su médico de cabecera o con páginas que sean más profesionales, como la propia OMS o de la OPS en ese sentido, las medidas biomédicas que tiene que atender. La otra, cuidar su salud mental y cuidar, mantenerse en una actitud positiva. Lo que estoy viendo es que el pánico no los está llevando a ningún lado. En la Coalición de las Américas tenemos profesionales que pueden también ayudar. Estamos trabajando también para orientar nuestras redes sociales de activistas del Observatorio Social de Tuberculosis está abierto. Entonces nosotros ofrecemos la atención a las preguntas que tenga nuestra gente. Nuestros profesionales, médicos, psicólogos, pueden atender cualquier pregunta. Entonces, mantenerse informado, mantenerse saludable, mantenerse vigilante, y esto pues tenemos que hacerlo en forma positiva. Sí, o sea, una distancia, pero no el Conde de Montecristo, no la soledad, no la caverna, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Para ir cerrando entonces, ¿a dónde la gente mencionaba OPS, mencionaba OMS, y es muy importante porque ha habido tantos fake news, memes y doctores que Sí, aparecen de la nada recomendando cosas exacto. de dudosa experiencia, que siempre está bueno ir a las fuentes, por más que tengamos a veces críticas contra esas agencias, son las agencias Sí, rectoras de nuestros ministerios. Y bueno, nuestros ministerios son rectores y las agencias son las que le proveen asistencia técnica. Entonces,
también este mensaje de que una persona que ha tenido tuberculosis y la ha tratado, eh, obviamente ha tenido un problema pulmonar, pero no por eso Ujú. significa que se le tiene que representar en la cabeza las imágenes que estamos viendo en la televisión. Es una persona que Exacto. si fue diagnosticada y tratada adecuadamente a tiempo, probablemente no tenga que observar ningún cuidado en especial y que si tiene una duda se contacte básicamente con su médico. ¿Tenés alguna Sí. página web o algún contacto de Twitter donde la gente que le interese hablar con ustedes o informarse pueda hacerlo? Sí, bueno, pueden directamente conmigo a mi WhatsApp TV, que es público, y es el 1-619-964-6561, y puede acercarse a la página de activistas.org. Ahí estamos también poniendo información sobre esto, y tenemos obviamente los ligues con los oficiales. Em, Queremos que la gente esté informada, pero no esté paniqueada. Entonces, que se mantenga saludable y en buena actitud. Hay una carrera por la vacuna, hay una carrera por antibióticos, se están experimentando algunos que se utilizan, por ejemplo, como para la malaria, que están dando resultados en algún otro lado. Se ha encontrado el expert ha encontrado la forma de hacer una prueba que va a ser muy rápida, eh, y hay que seguir abogando porque se tengan las pruebas y los métodos más apropiados y obviamente vacuna y tratamiento. Ahí entran nuestros políticos y entra nuestra abogacía como sociedad civil para que se tenga lo que en tuberculosis no hemos tenido. Entonces, ojalá una vez que nos levantemos como el ave fénix, nuestras comunidades afectadas por las otras problemáticas tengan mejores resultados. Ya se vio que los gobiernos pueden responder prontamente y expedito y en apoyo a las comunidades. Así es que una vez que se abran los feudos, esperemos que todos los países sean también protegidos y se aproveche la experiencia que nos está dando este nuevo virus, sobre todo en el derecho a la salud, al acceso a la salud y el derecho humano. No tenemos que abusar, no tenemos que estigmatizar tampoco y cuidar mucho de la discriminación. Entonces, Exacto. pues estemos juntos a pesar de no estar cerca, pero ante la distancia corporal, la solidaridad social. Peace. Muchísimas, muchísimas gracias, Alberto. Y entonces recordemos todos que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis y que, bueno, ayuden poniendo en sus Facebook, Twitter, Instagram, algunos de los mensajes de todas las campañas que también hay disponibles en español para que pensemos que había una cantidad de desafíos de salud antes y los habrá después del COVID-19. Alberto, seguramente te estaremos Exacto. molestando más adelante para que No, hombre, aquí estoy. nos sigas compartiendo información calificada sobre la tuberculosis. Muchísimas gracias y que tengas buena noche. Aquí estoy para servirles. Cuídense mucho. Un abrazo.